Ella entró en la biblioteca vacía a las 6 en punto de un jueves lluvioso, y él estaba sentado exactamente donde había estado durante los últimos 3 años, el escritorio en la esquina, la ventana a la izquierda, el libro abierto sobre ética antigua. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero ese sería el último día que vivirían como extraños. Aristotle said that certain souls do not meet by chance. Se orbitan entre sí durante años, girando en círculos invisibles, hasta que el universo decide que ambos han madurado lo suficiente como para soportar el peso del reconocimiento. Y cuando eso sucede, no hay duda, simplemente existe el sentimiento profundo de que algo dentro de ti finalmente ha regresado al lugar del que nunca debería haber salido. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales y el silencio envolvía las antiguas estanterías, dos personas que vivían en la misma ciudad frecuentaban el mismo lugar y buscaban lo mismo sin saberlo, se encontraron. Pero el verdadero encuentro entre esencias nunca es sencillo, porque para que dos almas se alineen, primero necesitan enfrentar lo que llevan más profundo, y lo que llevaban era tan pesado que casi les impedía mirarse a los ojos. Su nombre era Elena, 32 años, profesor de filosofía en una pequeña universidad del interior. Vivía sola en un apartamento que olía a café viejo y a papel amarillento. Todos los días, después de clase, iba a la biblioteca municipal, porque era el único lugar donde podía pensar sin el peso del silencio de mi propia casa. Sus alumnos la admiraban por la claridad con la que hablaba sobre la virtud, el propósito y la verdad. Pero nadie sabía que todas las noches regresaba a casa y se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que entendiera lo que realmente estaba buscando. No fue amor, no fue compañía. Era algo que Aristóteles llamó el reflejo del alma. Ese raro momento en el que conoces a alguien cuya esencia vibra en la misma frecuencia que la tuya. Alguien que al hablar no necesita dar explicaciones. Cuando guardas silencio, no necesitas justificarlo. Alguien que simplemente existe en el mismo plano de verdad que tú. Ella pensó que esto era un mito. Hasta ese jueves, su nombre era Tomás, 36 años, ingeniero civil que trabajó en proyectos de restauración de edificios históricos. Pasaba sus días midiendo muros, calculando estructuras, asegurándose de que el pasado no colapsara sobre el presente. Pero lo que realmente amaba eran los libros, filosofía antigua, principalmente. Aristóteles era su favorito. Leía compulsivamente, tomaba notas en los márgenes, subrayaba frases como si estuviera tendiendo un puente entre el pensamiento antiguo y su propia vida. Tomás no estaba solo, simplemente entendió que la mayoría de la gente vivía en la superficie y ya no podía quedarse allí. Después de un matrimonio que terminó hace 5 años, no por traición, no por peleas, sino por algo aún más doloroso, indiferencia emocional, decidió que prefería la soledad a la simulación, prefería el silencio a la charla vacía, y preferiría estar solo que acompañado por alguien que nunca lo vería. Pero ese jueves algo cambió. Elena entró a la biblioteca con una pila de libros que necesitaba devolver. Ella siempre iba directamente al mostrador, entregaba los libros, cogía otros nuevos y se marchaba. Pero ese día, algo la hizo detenerse. Quizás fue el ángulo de la luz, quizás fue el sonido de la lluvia, o tal vez fue el hecho de que, por primera vez en 3 años, miró hacia un rincón de la habitación y vio quién estaba sentado allí. Estaba leyendo, concentrado. Había un bolígrafo azul entre sus dedos y un cuaderno abierto a su lado. Él no se dio cuenta de que ella estaba mirando, pero ella notó algo en él, algo que la hizo detenerse en medio del pasillo, sosteniendo sus libros contra su pecho, tratando de entender por qué su corazón se había acelerado. Aristóteles decía que el alma reconoce a otra alma incluso antes que el cuerpo, antes de la palabra, antes del toque, antes de mirar. El alma siente, y cuando lo sientes, todo dentro de ti se reorganiza. Elena respiró hondo, colocó los libros en una mesa cercana y, sin pensarlo 2 veces, caminó hacia él. Tomás levantó la vista cuando notó una sombra frente a él. Estaba esperando a la bibliotecaria, quien siempre venía a decirle que el lugar cerraba, pero no era ella. Era una mujer de ojos oscuros, cabello recogido en un moño desordenado, sosteniendo un libro contra su pecho como si fuera un escudo. Ella lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. No fue curiosidad, no fue miedo, fue algo cercano al reconocimiento. Disculpe incomodar, ella dice, y a voz de ella era suave, más firme. Pero necesito saber, ¿qué estás leyendo? Tomás miró el libro abierto frente a él, Ética a Nicómaco. Él sonrió, casi avergonzado. Respondió Aristóteles, siempre Aristóteles. Ella no dijo nada por un segundo. Él simplemente lo miró, y luego, como hablando sola, murmuró, yo también, que yo tampoco estaba bajo el libro. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de la búsqueda, se trataba del camino, se trataba del hecho de que ambos, sin saberlo, habían estado buscando lo mismo durante años. Y allí,
En esa biblioteca silenciosa, bajo la lluvia que no dejaba de caer, dos esencias que vivían desalineadas con el mundo finalmente se reconocieron. Pero lo que no sabían era que esta reunión no sería solo un alivio, también sería una prueba. Porque cuando dos almas tan profundas se cruzan, no solo se completan la una a la otra, también exponen las heridas de cada uno que nunca han sanado. Elena acercó la silla a su lado y se sentó sin pedir permiso. A Tomás no le importaba. De hecho, sintió algo extraño, alivio, como si, por primera vez en años, alguien hubiera entrado en su espacio y no necesitara fingir hospitalidad. Ella simplemente pertenecía allí. ¿Vienes aquí todos los días?, preguntó, mirando los cuadernos llenos de notas. Todos los días, respondió. ¿Y tú? Todo el día. Ellos sonrieron, una pequeña sonrisa, casi tímida, mas había algo en él, algo que decía. Por fin, Elena abrió el libro que llevaba. Era una edición antigua de Metafísica. Señaló un pasaje subrayado. El hombre que contempla está más cerca de Dios. Tomás miró la frase, luego la miró. ¿Crees esto? Ella dudó. Quiero creer. Él asintió lentamente. Yo también. Y fue en ese momento, en este sencillo y sincero intercambio, que algo dentro de ambos se abrió, como si una puerta que había estado cerrada durante años finalmente se hubiera abierto, no por la fuerza, pero por la clave correcta. Hablaron durante 2 horas, sobre Aristóteles, sobre la virtud, sobre el propósito, sobre la sensación de vivir en un mundo que valora el ruido y olvida el silencio, sobre la soledad, que no es ausencia de personas, sino ausencia de esencia, sobre la búsqueda interminable de algo que la mayoría de la gente deja de buscar. Y mientras hablaban, sucedió algo extraordinario. No necesitaban dar explicaciones, no necesitaban simplificar, no necesitaban traducir sus pensamientos para que la otra persona los entendiera, porque el otro ya entendió, como si siempre lo hubiera entendido. Aristóteles dijo que la verdadera amistad y el verdadero amor no se basa en la utilidad o el placer, se basa en la virtud compartida, en esencia alineado, en la búsqueda común de la verdad. Y allí, en esa biblioteca, 2 personas que llevaban años buscando algo que no podían nombrar, finalmente lo encontraron. Pero toda historia real tiene un precio, y el precio de ese encuentro aún estaba por llegar. When the librarian finally came to tell them that the place was closing, Elena and Thomas stood up slowly, as if coming out of a dream. Él guardó los libros, se ajustó el bolso al hombro, y luego, en la puerta, bajo la lluvia que ahora caía, se volvió hacia él. «Mañana, ¿estarás aquí?». Él sonrió. Todo el día. Ella asintió. Y por primera vez en años, Elena salió de esa biblioteca sintiendo que ya no estaba sola. Pero lo que no sabía era que al día siguiente, Tomás no estaría allí, porque esa misma noche recibiría una llamada que lo cambiaría todo, una conexión del pasado, una voz que pensó que nunca volvería a escuchar, y una elección que le haría preguntarse si estaba preparado para volver a abrir su corazón. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal. Caminemos juntos por este viaje de esencia y verdad. Tomás llegó a casa a las 9 de la noche, empapado por la lluvia pero con el corazón calentado por algo que no había sentido en años. Se quitó el abrigo mojado, se preparó un poco de té y se sentó en el sillón junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad que parpadeaban a lo lejos. No podía dejar de pensar en ella, en la forma en que Elena se había sentado a su lado sin dudarlo, en la forma en que sus palabras fluían con naturalidad, sin esfuerzo, como si simplemente continuaran una conversación que había comenzado mucho antes. Aristóteles decía que algunas personas llegan a tu vida no para llenar un vacío, sino para revelar que nunca estuviste vacío. Estabas esperando el espejo correcto. Tomás sacó su cuaderno y escribió. Hoy conocí a alguien que entiende. No escribió nada más, porque no había nada más que decir. El simple hecho de haber encontrado a alguien así era suficiente. Mas então o teléfono tocó. Tomás miró la pantalla. Número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo le hizo responder. ¿Hola? Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Entonces una voz que reconoció de inmediato. Una voz que había pasado 5 años intentando olvidar. Tomás, soy yo. Sintió que se le encogía el estómago. El té casi se le escapa de la mano. Era Sara, su ex esposa, la mujer que había amado con todo lo que tenía. La mujer que, al final, había dicho que ya no podía sentir nada por él. La mujer que había salido de su vida sin mirar atrás. Y ahora, después de 5 años, ella estaba llamando. Tomás, ¿estás ahí todavía? El trago seco. Soy. ¿Qué quieres, Sara? Hubo otra pausa. Luego ella dijo algo que hizo que su mundo diera vueltas. Cometí un error.
necesito verte. Thomas colgó el teléfono sin contestar. Lo dejó a un lado, tratando de controlar su respiración. Aristóteles decía que el pasado no define quién eres, pero moldea el suelo donde decides plantar el futuro. Y Thomas había pasado 5 años intentando desarraigar un pasado que casi lo había destruido. Sarah había sido todo para él. Se conocieron en la universidad, se casaron jóvenes y construyeron una vida juntos. Pero con el tiempo algo cambió. Ella empezó a alejarse, no físicamente, emocionalmente. Lo intentó todo, conversaciones, terapia, viajes, pero nada funcionó. Hasta que un día ella simplemente dijo, ya no siento nada, y se fue. Thomas pasó los primeros 2 años desesperado, luego aceptó, y finalmente encontró la paz en la soledad, o al menos eso es lo que pensaba, hasta hoy, incluso Elena, hasta que Sarah regrese. A la mañana siguiente, Elena se levantó temprano, preparó café y eligió su ropa con más cuidado que de costumbre. No lo admitiría ante sí misma, pero estaba deseando volver a ver a Thomas. Durante años había normalizado la soledad, había aprendido a gustar de ella, a té. Pero después de ayer, algo dentro de ella había despertado, una parte que ella creía que había muerto. Llegó a la biblioteca a las 2 de la tarde, hora que sabía que él siempre estaba allí, pero cuando entró, la mesa del rincón estaba vacía. Miró a su alrededor, esperando verlo en otro lugar, pero no lo fue. Elena se sentó en la silla al lado de la que él ocupaba habitualmente y esperó. 1 hora, 2 horas. Él no apareció. Intentó leer, pero las palabras del libro no tenían sentido. He tried to concentrate, but his mind kept going back to the night before. Por su sonrisa, por la forma en que lo había dicho, todos los días. A las 6 de la tarde, cuando vino la bibliotecaria a decir que cerraba, Elena guardó los libros y se fue. Pero antes de irse, se detuvo en la mesa donde siempre se sentaba Thomas. Allí había un cuaderno olvidado. Ella dudó. No deberías mirar. Pero algo la empujó. Ella la abrió. Las páginas estaban llenas de notas sobre Aristóteles, citas, reflexiones, preguntas. Y luego, en la última página, vio algo que la dejó sin aliento. Hoy conocí a alguien que entiende. Elena cerró el cuaderno lentamente, lo volvió a dejar sobre la mesa y se fue. Pero mientras caminaba por la calle oscura, una duda empezó a crecer en su interior. Si él sentía lo mismo que yo, ¿por qué no volvió? Thomas pasó todo el día intentando decidir qué hacer. Sarah había llamado 2 veces más, pero él no respondió. Ella envió mensaje. Tomás, por favor, sé que no lo merezco, pero necesito verte, solo una vez, solo para explicar. Se quedó mirando los mensajes durante horas. Aristóteles decía que la virtud está en el punto de equilibrio entre 2 extremos. Pero, ¿qué haces cuando el equilibrio parece imposible? Si le ignorase Sarah, estaría fugindo do pasado, pero si la encontraba, estaría arriesgando todo lo que había reconstruido. Y ahora estaba Elena. Elena, que había entrado en su vida como una suave brisa, pero que llevaba la promesa de algo mucho más grande. ¿Cómo podría empezar algo nuevo si el pasado todavía llamaba a su puerta? A las 8 de la tarde finalmente respondió. ¿Dónde quieres encontrarnos? Sarah organizó un café en el centro de la ciudad. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, al mismo tiempo solía estar en la biblioteca. Al mismo tiempo Elena estaría esperándolo. Thomas pasó la noche despierto, mirando al techo, tratando de entender qué estaba pasando. Había pasado 5 años evitando este dolor, y ahora, en el momento exacto en que encontró a alguien que podía cambiarlo todo, el pasado regresó. Aristóteles decía que el destino no es una fuerza externa, es el resultado de las decisiones que tomamos, y Thomas supo que, al día siguiente, tendría que elegir entre el pasado y el futuro, entre el dolor conocido y la esperanza desconocida, entre Sarah y Elena. A la mañana siguiente, Elena se despertó decidida. Si Thomas no viniera a la biblioteca, ella iría con él. Ella no sabía dónde vivía, no sabía dónde trabajaba, pero sabía que él iba a ese lugar todos los días. Y si él no aparecía hoy, ella dejaría un mensaje, algo sencillo, algo que decía, yo también lo sentí. Llegó a la biblioteca a las 2 de la tarde. La mesa volvió a estar vacía. Ella se sentó, abrió su cuaderno que todavía estaba allí y escribió en la página siguiente. Aristóteles decía que el reconocimiento del alma no se puede ignorar. Si sentiste lo mismo que yo, regresa. Si no, lo entiendo, pero necesito saberlo. Cerró el cuaderno y se fue. Pero lo que no sabía era que Thomas no leería ese mensaje, porque en ese mismo momento estaba sentado en un café al otro lado de la ciudad, mirando a la mujer que le había roto el corazón 5 años atrás. Sarah era diferente. Persona a régimen, cabello más corto, tired eyes too. Ella sonrió cuando lo vio, pero era una sonrisa frágil, casi desesperada. Gracias por venir, dijo. No pensé que vendrías. Tomás no respondió. Él simplemente la miró, y por primera vez en 5 años, sintió algo que no esperaba. Nada. No hubo ira, no hubo dolor, no hubo anhelo. Solo existía la fría comprensión de que la persona frente a él
ya no era parte de su vida. Sara empezó a hablar sobre el arrepentimiento, sobre cómo había cometido un error, sobre cómo había pasado los últimos años tratando de encontrar algo de lo que se dio cuenta demasiado tarde de que ya lo tenía, sobre cómo él era la única persona que realmente la entendía. Thomas la escuchó en silencio, y cuando terminó, él solo dijo una cosa: no me conocías, Sara, nunca te conociste, porque si lo hubiera sabido no me habría ido. Ella empezó a llorar, pero Thomas no tenía ganas de consolarla. Simplemente se levantó, puso dinero sobre la mesa y dijo: te deseo felicidad, en verdad, pero no conmigo, y se fue. Mientras caminaba por la calle, sintió algo extraordinario: libertad. Por primera vez en 5 años, era completamente libre. Libre de dolor, libre de dudas, libre del pasado. Aristotle said that true freedom does not come from avoiding suffering, but from facing it and realizing that it no longer defines you. Y Thomas finalmente entendió. Miró el reloj. Las 4:30 de la tarde. La biblioteca todavía estaba abierta. Él comenzó a correr. Thomas llegó a la biblioteca jadeando, empujando la puerta de vidrio para abrirla con fuerza, sorprendiendo al bibliotecario que estaba organizando libros cerca de la entrada. Miró la mesa de la esquina, vacío. Miró a su alrededor. No hay señales de Elena. Su corazón se hundió. Caminó hasta la mesa donde siempre se sentaba, y fue entonces cuando lo vio. El cuaderno, abierto, con una letra delicada que no era la suya. Tomó el cuaderno con las manos ligeramente temblorosas y leyó. Aristóteles decía que no se puede ignorar el reconocimiento del alma. Si sentiste lo mismo que yo, regresa. Si no, lo entiendo, pero necesito saberlo. Tomás cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Ella lo había sentido. Ella lo estaba esperando, pero ahora ella se ha ido, y él no sabía cómo encontrarla. Guardó su cuaderno y salió corriendo de la biblioteca. Caminó por las calles de la ciudad, tratando de pensar. Elena había dicho que era profesora de filosofía, pero no había mencionado qué universidad. No tenía su número de teléfono. No sabía dónde vivía. Todo lo que sabía era que ella iba a esa biblioteca todos los días, y que leyó a Aristóteles, y que, de alguna manera, ella era la respuesta a una pregunta que él ni siquiera sabía que estaba haciendo. Aristóteles decía que el alma que busca la verdad nunca se rinde, incluso cuando el camino parece imposible, incluso cuando todo apunta a rendirse. El alma que verdaderamente busca siempre encuentra. Thomas regresó a casa decidido. Él la encontraría, no importaba cuánto tiempo tomara. Esa misma noche, Elena estaba sentada en el sofá de casa, mirando su teléfono. Ella había dejado el mensaje, había abierto su corazón como nunca antes lo había hecho, y ahora se preguntaba si había sido un error. Quizás no había sentido nada, quizás esa conversación hubiera sido solo eso, una conversación. Quizás había imaginado la conexión. Cogió un libro de Aristóteles y trató de leer, pero las palabras parecían vacías. Por primera vez en años, la filosofía no la consolaba, porque había probado algo real, algo que iba más allá de las páginas, y ahora que lo había probado, la ausencia le dolía de una manera que no esperaba. Dejó el libro a un lado y miró por la ventana. La ciudad estaba en silencio. Las luces parpadearon en la distancia, y se preguntó si, en algún lugar, él también estaría pensando en ella. A la mañana siguiente, Thomas se despertó con un plan. Llamó a la universidad local y preguntó si había una profesora de filosofía llamada Elena. El secretario vaciló. No podemos dar información sobre nuestros empleados, dijo, pero puedo transferirme al departamento de filosofía si quieres dejar un mensaje. Thomas le dio las gracias y colgó. No quería dejar ningún mensaje, quería verla, personalmente. Luego hizo algo que nunca antes había hecho. Fue a la universidad, entró al edificio de humanidades, subió al 3er piso, donde estaban las salas de filosofía, y esperó. No sabía si ella estaba allí, no sabía si ella estaba enseñando ese día, pero esperó. Because Aristotle said that patience is the virtue of those who truly value what they seek. Pasaron 2 horas. Los profesores entraban y salían de las aulas. Alumnos conversamos con los corredores, pero no hay señales de Elena. Thomas estaba a punto de darse por vencido cuando escuchó una voz que reconoció de inmediato. Provino del interior de una de las habitaciones. Caminó lentamente hacia la puerta entreabierta y miró dentro. Allí estaba ella, parado frente a una pizarra llena de notas sobre ética aristólica. Habló apasionadamente, gesticulando y explicando el concepto de eudaimonia, la felicidad que proviene de vivir de acuerdo con la virtud. Los estudiantes escucharon atentamente, y Thomas, de pie en la puerta, sintió algo profundo. No fue solo atracción, no fue solo admiración, fue un reconocimiento, como si estuviera viendo, por primera vez, a alguien viviendo exactamente como debería vivir, alguien que no fingiera, alguien que fuera genuinamente lo que
enseñó. La clase terminó 15 minutos después. Los estudiantes comenzaron a irse. Elena estaba recogiendo los materiales cuando sintió una presencia en la puerta. Ella miró hacia arriba y se quedó helado. Tomás estaba allí, interrumpido, mirándola con una expresión que mezclaba alivio, nerviosismo y algo más profundo. «¿Viniste?», dijo, y su voz era más débil de lo que esperaba. Dio un paso hacia la habitación. «Leí lo que escribiste». Elena colocó los libros sobre la mesa, intentando controlar el temblor de sus manos. ¿Y? Caminó hacia ella lentamente, como si tuviera miedo de romper algo frágil. «Y siento lo mismo». Ella cerró los ojos por un segundo, dejando que esas palabras asimilaran. Cuando él los abrió de nuevo, había lágrimas allí, pero fueron lágrimas de alivio. «Pensé que te habías rendido», dijo. Tomás negó con la cabeza. «Nunca me rindo en lo que importa». Se quedaron allí, de pie en medio de la habitación vacía, mirándose el uno al otro como si estuvieran tratando de creer que esto era real. Aristóteles decía que el bien supremo es lo que buscamos por sí mismo, no por otra razón. Y ahí, en ese momento, ambos entendieron. No buscaban compañía, no buscaban consuelo, buscaban la esencia, y lo habían encontrado. Elena dio un paso adelante. «¿Dónde estuviste ayer?». Tomás vaciló. Podría mentir, podría simplificar, pero algo en él sabía que, con ella, la verdad era la única opción. «Mi ex esposa me llamó. Quería verme. Fui». Elena sintió que se le oprimía el pecho, pero no apartó la mirada. «¿Y?». Él sonrió levemente, y me di cuenta de que ya no siento nada, que el pasado es solo eso, pasado, y que lo que realmente quiero está aquí, ahora. Elena sintió que algo se rompía en su interior, pero no fue dolor. Era la última barrera que aún mantenía, la última protección que impedía que alguien entrara por completo. Ella dio otro paso. «Pasé 5 años pensando que preferiría estar solo. That it was safer», lo cual fue más honesto. Tomás asintió. «Yo también». Ella sonrió y había algo de luz en esa sonrisa, mas entón você apareceu. Y me di cuenta de que no se trataba de estar solo, se trataba de no haber encontrado a alguien que me hiciera querer correr riesgos. Extendió su mano. Ella lo tomó, y en ese simple toque, sucedió algo extraordinario. No fue solo conexión, fue un reconocimiento, como si por fin se hubieran unido dos partes de algo más grande. Dejaron la universidad juntos, caminaron por las calles de la ciudad sin destino. Hablaron de todo, sobre los miedos que llevaban, sobre las cicatrices que escondieron, de cómo habían aprendido a vivir solos porque parecía imposible vivir juntos sin perderse, y sobre cómo, por primera vez, sintieron que era posible ser completamente honestos con alguien sin miedo a ser juzgados. Aristóteles decía que la amistad perfecta es aquella entre personas virtuosas que se desean lo mejor, no por utilidad, no por placer, sino porque reconocen en los demás la misma búsqueda de la verdad. Y eso fue exactamente lo que Tomás y Elena habían encontrado. Una amistad que fue más allá del amor romántico, una asociación de almas. Pero mientras caminaban, algo sucedió. Pasaron frente a un café, y dentro, sentada sola junto a la ventana, estaba Sara. Miró hacia afuera justo cuando pasaban, y lo vio. Tomás, de la mano de otra mujer, sonriendo de una manera que nunca le había visto sonreír. Tomás no la vio, pero Sara los vio, y algo dentro de ella se rompió, porque en ese momento ella entendió. No se trataba de perder a Tomás, se trataba de haber perdido la oportunidad de ser con él, lo que esa mujer era ahora, alguien que lo entendiera, alguien que lo vio, alguien cuya esencia se alineaba con la suya. Sara cogió el teléfono. «And he did something that would change everything». Esa noche, Tomás y Elena cenaron juntos por primera vez, en un restaurante pequeño y silencioso. Hablaron durante horas, sobre Aristóteles, sobre la virtud, sobre lo que realmente importaba en la vida. Y cuando terminó la noche, la llevó a su casa. Se detuvieron en la puerta de su edificio. «No quiero que esto termine», dijo Elena. Tomás sonrió. «No terminará». Ella lo miró a los ojos. «¿Cómo lo sabes?». «Porque por primera vez en mi vida», respondió, «encontré a alguien que no me necesitaba. Eso no me completa. Eso simplemente existe en el mismo plano que yo. Y esto es demasiado raro como para pasarlo por alto». Ella sonrió, y se besaron. No fue un beso apasionado, fue un beso de reconocimiento, de alivio, para finalmente estar en casa. Pero mientras Tomás caminaba a casa esa noche, feliz de una manera que yo no me había sentido. Hace años, no sabía que Sara le había enviado un mensaje a Elena, un mensaje que decía: «No lo conoces como yo, y te lastimará como me lastimó a mí», porque eso es lo que hace, te hace creer que eres especial, y luego te abandona. Elena leyó el mensaje a las 2 de la mañana, y por primera vez desde que conoció a Tomás, las dudas comenzaron a crecer. Elena no podía dormir, se acostó en la cama y releyó el mensaje de Sara decenas de veces. «No lo conoces como yo, él te lastimará». La duda es como una semilla, basta un poco de miedo para que empiece a crecer.
crecer. Aristóteles decía que la virtud consiste en confiar en la razón. Pero, ¿cómo puedes confiar cuando tu corazón grita? A la mañana siguiente, Tomás envió un mensaje. Buen día, estoy pensando en ti. Esperó. 10 minutos, 20, nada. Elena siempre respondió rápidamente. Algo incómodo empezó a crecer en su interior. Elena canceló la clase. El mensaje de Sara había despertado el miedo a ceder y ser abandonada. Había pasado tanto tiempo protegiéndose que ahora cualquier amenaza le parecía enorme. A las 2 de la tarde, Tomás fue a la biblioteca. La mesa estaba vacía. Esperó. Envió un mensaje. ¿Todo está bien? Ella respondió. Necesito algo de tiempo. ¿Qué pasó? Recibí un mensaje de alguien de tu pasado. Sara. Él llamó. Ella no respondió. Envió otro mensaje. Elena, por favor, no dejes que nadie más defina quiénes somos. Ella lo leyó, pero él no respondió. La verdad siempre prevalece, pero a veces la mentira es lo primero. Esa noche, Tomás fue con Sara. ¿Qué hiciste? Dije la verdad. Me lastimaste. Ahora vas a lastimarla. Tomás respiró hondo. Decidiste irte, Sara, ¿y ahora quieres destruir lo que tengo? Tomás vio la verdad. Alguien herido, incapaz de aceptar que ha seguido adelante. Te deseo felicidad, pero no dejaré que destruyas el mío. Sara no tenía poder sobre él. Elena releyó el mensaje. No dejes que nadie más defina quiénes somos. Ella cerró los ojos, respirado, y se permitió sentir. Ella confiaba en él. Cogió el teléfono. Lo siento mucho. Dejo que el miedo hable. Entiendo. Necesito verte. Ahora. I'm already on my way. Se encontraron frente a la biblioteca. Nunca dejé entrar a nadie. Cuando llegó ese mensaje, pensé que era una señal. ¿Y ahora? Ahora sé que el valor es confiar incluso cuando se tiene miedo. Aristóteles decía que el verdadero amor elige permanecer a pesar de los obstáculos. En ese momento, optaron por correr riesgo. Pasaron 3 meses. Tomás y Elena aprendieron que el verdadero amor es aquel que elige permanecer cuando el esfuerzo es necesario. Siguieron reuniéndose en la biblioteca todo el día. Eran 2 personas que habían encontrado el uno en el otro el espejo de su propia esencia. Elena estaba en el salón de clase. Cuando terminó, un estudiante preguntó, ¿qué te hizo comprender realmente a Aristóteles? Elena sonrió. Fue encontrar ahí a alguien que me hiciera querer ser mejor, porque finalmente tuve una razón para aplicar lo que estudié. Tomás estaba en una obra en construcción, pensando en Elena. Aristóteles decía que la función es realizar plenamente aquello para lo que fue creado. Tomás finalmente sintió que estaba logrando lo suyo. Esa tarde se encontraron en la biblioteca. Elena se sentó a su lado, apoyó la cabeza en su hombro. Ellos guardaron silencio. El bibliotecario se acercó. Los vi durante 3 años, cada uno en su rincón, y siempre pensé que sería hermoso si ustedes 2 se conocieran. Las almas que buscan lo mismo siempre se encuentran. Tomás sonrió. Nos estábamos preparando. Si nos hubiésemos conocido antes, quizá no hubiésemos estado preparados. Salieron al anochecer. Tomás se detuvo. Elena, me demuestras que nunca he estado vacío. Elena sintió lágrimas. Siento lo mismo. Eres tú quien realmente me ve. Semanas después, Elena encontró una página en el cuaderno. Cuando 2 esencias se encuentran, el universo da un suspiro de alivio. Hoy respiró, porque te encontré. Cerró el cuaderno. Por primera vez comprendió la eudaimonia. Pasaron los meses. Él restaurando, ella enseñando. Ahora todo tenía sentido. 1 año después, regresaron a la biblioteca. Tomás miró a Elena. ¿Sabes lo que diría Aristóteles? Ella sonrió, que cuando 2 esencias se cruzan, el universo cobra sentido. Y allí 2 personas entendieron que la verdad está en las conexiones que hacemos, en el coraje de confiar, y que algunas almas estaban destinadas a encontrarse. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, suscríbete al canal y camina con nosotros en este viaje de esencia y verdad.